Hola, y gracias por estar aquí en este otro segmento de Modus Vivendi. Hoy vamos a abordar algo que es de actualidad en los medios de comunicaciones noticiosos. Hoy en día el expresidente tiene una batalla campal con 41 cargos en su contra. Algo peculiar el señor este, ¿no? Pero recordemos cómo inició todo esto. Exactamente todo esto comenzó cuando él dejó su cargo de presidente. Quizás pensó el señor este de que solo se movía de una oficina a otra, es decir, de una empresa privada a otra. Y hay que entender que un cargo de gobierno aquí, al menos en los Estados Unidos, no es algo privado. Lo público pertenece a lo público. Y tu empresa privada, obviamente, tienes tu privacidad y tus reservas. Tanto como el gobierno tiene sus propias reservas, pero cuando sales del estatus de gobernador o figura pública o de servidor público y pasas nuevamente a ser un particular o a la empresa privada, nada de lo que tuviste o conseguiste o supiste en tu cargo de gobernador o en tu cargo público se tiene que llevar a lo privado. Eso queda ahí. Lo único que cambia y lo que sale es la persona, pero la información, las cosas, hasta un simple lapicero que te pueden regalar algún embajador de cualquier país, se queda ahí. Y este fue el error, el principio de los errores de este señor, que no supo diferenciar lo público con su vida privada. El expresidente tiene en su espalda 41 cargos diferentes. Y debido a esto no solamente es él, porque 18 de sus miembros, de su séquito, de su grupo que estuvo en el gobierno, también han sido imputados. Cada quien con cargos similares o iguales al expresidente. Hablar estrechamente de todos los cargos es como hacer un video de muchas partes de media hora, una hora o más, pero vamos a tratar de resumir todo acá, ¿ok? El asunto está así, en resumen. El juicio se desarrolla en el estado de Georgia, donde fue allí una jueza empezó a aceptar las acusaciones en contra de él. Y lo impresionante hasta ahora de todo lo que se ha visto en las audiencias que ha tenido hasta la fecha es la actitud de este señor. Es que es increíble. Una actitud tan infantil y una actitud de que no se había observado por lo menos en la política de Estados Unidos, cuando normalmente un político, si lo llaman o le dicen, oye, cuando dejaste tu cargo te llevaste ciertos documentos y tienes que devolverlo, oh, lo siento, daré a mi asistente o a mi grupo judicial para que lo busque y se los entregue, perdón, y piden perdón y todo esto a voz en off, ¿no? Fuera de cámara, fuera de noticias y lo resuelven. Pero en el caso de él no, él tiene esa mala costumbre de mentir, que todo el tiempo dice, no, yo no es así, no es así. Siempre el mundo debe ser como él lo cree, como él lo piensa. Lo cierto es, y lo irónico también, que mucha gente lo sigue. Es tan popular como puede ser un youtuber hoy en día, ¿no? De los chavos más populares. Cuando él se postuló como presidente, conocimos muchos datos de su vida privada. Y bien se sabe que quienes se partieron la espalda por armar y echar adelante la compañía o las empresas que ahora son corporaciones, que ahora él tiene, todo comenzó con su abuelo y su padre. Es decir, que cuando él heredó todas estas corporaciones, estas grandes empresas, ya había un tanque de pensadores, un tanque de administradores que analizaban y estudiaban perfectamente el camino que la empresa debe de recorrer para que ésta sea progresiva y se fuera expandiendo. Obviamente Donald Trump es como el dueño absoluto, pero no de las decisiones. Y obviamente él no le da publicidad a su grupo de pensadores. Por lo tanto, él recibió toda una corporación muy bien armada, de lo cual le informan, él dice sí, dice no, algunas cosas, y firma para que todo esto vaya en progreso. Entonces, él nació y creció en esa vida y en ese ambiente empresarial.
Y ese fue otro error que cometió, según lo que se entiende de todo lo que se ha leído y del comportamiento de él, que todo el tiempo quiere solamente ordenar, cuando en temas de política sabes que no puedes ordenar todo el tiempo. Tienes que negociar aquí, tienes que negociar allá, tienes que hacer pactos. Bueno, de muchos de los cargos que él tiene, rápidamente los vamos a mencionar, los más globales, porque entre algunos cargos, estos se pueden subdividir en otros cargos, lo cual hace la totalidad ya mencionada de 41 cargos penales en contra del expresidente. Pero en resumen, podríamos decir que todos los cargos giran en torno al concepto de corrupción. Por ejemplo, tiene varios cargos por pagos indebidos, ya que extrajo dinero de su campaña, que comenzó en el 2016 antes de ser presidente, obvio está, dinero con el cual él quiso pagar ciertos favores y callar ciertas personas para que no contaran historias que le pudieran perjudicar, cosa que no se puede hacer con fondos de campaña. Es decir, cuando sos una persona pública, que tenés un trabajo de gobierno, es muy importante saber que no te pueden ver relacionado de ninguna manera, por muy leve que sea, con personas de interés para la justicia o para cualquier departamento de justicia u autoridad, cosa que al señor le valió pepino, ¿no? Y se relacionaba con, como decimos en buen castellano, con chinchis telepate. Él se involucró con gente con dudosa reputación, haciendo que pues eso se está investigando, ¿no? Cosa que al señor le importó poco, o simplemente olvidó que era el presidente de los Estados Unidos. Así de sencillo. Otro de los cargos que se le imputa es que cuando él terminó su periodo de presidente, se llevó muchos documentos que no tenía que haberse llevado, que debía haberlos reportado y dejarlos en la Casa Blanca. Ustedes saben que los gobiernos en cualquier parte del país, y especialmente aquí en Estados Unidos, casi todo es clasificado. De un 100% quizás solo sabemos un 20% o un 10% de las cosas que sueltan por aquí o por allá. Pues ese pequeño detalle a este señor empresario también se le olvidó. Luego, cuando decidió relanzar su campaña, ¿verdad? Y fue cuando entró en competencia el actual presidente de los Estados Unidos, el señor anciano Biden y su vicepresidenta Kamala Harris. Él trató de impugnar esas elecciones desde su oficina, cosa que no se puede hacer. En Estados Unidos el proceso electoral hay que respetarlo hasta el final. Ya después se pueden presentar quejas, mociones por esto y lo otro, pero él desde el inicio, desde que ya le estaban diciendo que estaba perdiendo, empezó a impugnar, a mover hilos por aquí y por acá, como que vuelvo al mismo escenario de empresa privada. Es cuando la empresa privada está perdiendo dinero en algo, en un negocio, y rápidamente se mueven para buscar quién es el responsable y culpable de esto, o si hay un error, y cortar la cabeza. Pues este señor empezó a actuar de esa manera, y eso es ilegal también. A todo esto también se abonan falsas calumnias, que esto cae en el concepto de conspiración, ¿no? De hablar demasiado, de corroborar de afirmar cosas que no son corroborables, que hasta el momento se están investigando qué tan cierto fue lo que dijo, pero los resultados que se arrojan en las investigaciones de diferentes instituciones o oficinas de autoridad, de gobierno y de justicia, es que el señor simplemente suelta la boca sin pensar. Ahora me pregunto, y todo este montón de asesores que tuvo, nadie tuvo el poder de decirle cállese. Increíble, ¿no? Bueno, ni en la tan jodida política latinoamericana, centroamericana, así como México o algo así, nadie ha sido, que yo recuerde, tan boca floja como este señor. Es que es verdaderamente increíble. Y repito, es más increíble el porcentaje de gente que todavía lo idolatra y lo sigue. No solamente como empresario, pero en la figura de empresario, ok, vale, se lo acepto. No muchos logran investigar cómo
cómo es que él heredó todo esto. Muchos creen que él lo hizo todo, pero no. Como repito, es algo que trabajaron mucho y dejaron bien constituido su abuelo y su padre. Siguiendo con los cargos imputados al expresidente, a esto se suma un montón, pero una barbaridad, de documentos falsos que él alteró o que su grupo electoral inventó, tanto como votos inventados. Por ejemplo, en su reelección, antes de finalizar su primer periodo, aparecieron personas que ya estaban fallecidas y que habían votado por él. Lo irónico de esto, que él ponía, o él declaraba en los medios, que el contrincante estaba incluyendo votos falsos, y al final resultó que los votos falsos lo favorecían a él. Posteriormente, cuando se declaró la victoria de la dupla Biden y Kamala, este señor salió en todos los medios poniendo la queja, gritando por aquí, gritando por allá, que todo era un fraude, e incitó a la gente. Si ustedes lo recuerdan, aquella revuelta que hubo en el Congreso, donde mucha gente entró a patadas, a empujones, quebrando todo, pues esa insurrección también le perjudica al expresidente, porque tiene delitos por incitar a las masas a la destrucción de propiedad del gobierno. Además de otro cargo bastante singular, ya que se descubrió que le pagó mucho dinero a una ex actriz porno, de quien le advirtieron, le dieron el pitazo de que iba a contar una historia por ahí relacionada con él, ¿verdad? Y que le iba a afectar grandemente en su popularidad. Por lo tanto, a la rubia la callaron. Y hasta el momento no supimos de la interesante historia. Hasta el momento, de todos los cargos que se le imputan, de 41 de 34 hasta la fecha que se han desarrollado en las diferentes audiencias, que la última fue el mes pasado, él se ha declarado por supuestamente que así es, él nunca tuvo culpa de nada, él solo se defiende. De acuerdo a los expertos judiciales, él tendrá una condena, una pena. ¿Qué tan severa será? Pues ya lo veremos. ¿Qué tanto le funciona la gran influencia que él tiene, ¿no? Pero hasta el momento su juicio penal está programado para marzo del 2024. Ahí veremos qué tan duro o no duro le cae el puño de la justicia a este señor empresario de lo más top de caprichosos que hemos visto y que es increíble en la escena política de los Estados Unidos. Y por último quiero mencionar la portada de la revista The Economist, donde sale que su careta no sale ahí eclipsando al mundo. Muchos ya están interpretando de que va a volver y va a volver a ser presidente. Lo cierto es que esta portada, a mi parecer, está más que todo proyectando la influencia, ya sea buena o mala, que este señor tuvo o que está teniendo entre muchos autores alrededor del mundo. Porque si revisamos la política, por ejemplo, latinoamericana, siempre salen nuevos actores políticos que lo mencionan como una inspiración, pero más que todo en la forma de que como él menciona y va al punto de los errores que se cometen en política, que en cuestiones de discurso yo no le niego nada, él toca siempre el punto del problema, pero ahí está donde volvemos a que es un político más, porque las soluciones que promete y a la hora de practicar esas soluciones o de presentarlas siempre sale con algo diferente, de que en realidad no elimina o no termina de mejorar la situación, aunque económicamente hay estudios que mostraron de que en su mandato subió bastante lo que fueron las oportunidades de empleo. Pero eso es algo que aquí en Estados Unidos todos los políticos, no importa de qué partido son, si es republicano o es demócrata o se declara independiente, hacer crecer la economía y generar más fuentes de trabajo,
Son reglas de rigor que siempre se deben de cumplir. Es parte de la cartera del político estadounidense, que no significa que es una maravilla lo que ellos hacen. No, ya está estipulado de que es algo de lo cual tienen que trabajar. Después viene lo demás. Lastimosamente, la agenda inmigrante siempre es golpeada, olvidada o tirada al último cajón donde coge polvo. Pero bueno, ya veremos con qué más sorpresa nos sale en el futuro este señor tan peculiar. Gracias por llegar al final de este segmento. Nos vemos a la próxima. Cuídense y traten de ser felices, no importa cómo sea.